de el libro de Shaw. Sí, creo que por aquí lo tengo. Ya. Entonces, algunos se dieron cuenta, casi la mayoría, inclusive les envié un ejemplo. Esta parte de aquí, yo explicarles, hacer integrales, desarrollar integrales, o sea, meterme a eso yo no puedo. Lógicamente van más de 3 semestres recibiendo integrales, eso no tiene nada que ver prácticamente conmigo, ¿sí? Y es cuestión de ustedes saber poder resolver integrales, ¿no? Pero sí, la conclusión, sí, lógicamente es importante, porque la conclusión vino siendo, lógicamente, como se han de haber dado cuenta, es finita, ¿sí? Porque A, lógicamente, puede tener cualquier tipo de valor mayor que cero, lo cual sigue siendo una señal finita, ¿sí? Y al ser una señal finita, pues lógicamente es una señal de potencia, y lógicamente no es una señal eh, de energía, ¿no? Es una señal netamente de potencia. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a este ejercicio. ¿Tienen alguna duda? No, sí. No sé si alguien, no sé, creo que, ¿quién fue? Samuel y no me acuerdo quién fue, Ángel Criollo, creo que fueron los dos. No sé, ¿tienen alguna pregunta? O continuamos. Con lo que es el desarrollo, ingeniero, del ejercicio no tengo problema. Para asumir al final a cuadrado sobre 2 debe ser menor de infinito, esa parte es que no. Ah, ya, lo que pasa es de que lógicamente ustedes llegan hasta aquí. Esto no hay, ¿no? Esto es una conclusión. ¿Sí? Entonces, esto, lógicamente, es una constante dividido para 2, una constante elevada al cuadrado dividido para 2. Sea lo que sea que reemplacen ustedes aquí, es finito. ¿Sí? Es un valor finito, porque al final de cuentas es una amplitud. ¿Sí? Es una amplitud que va desde 0 o inclusive puede ser negativa. Bueno, no negativa. Bueno, mejor dicho, sí podría llegar a ser negativa porque igual es elevado al cuadrado sigue siendo positivo. ¿Sí? Entonces, a pesar de cualquier valor que tome A, esto siempre va a ser finito. Así tome 1.000.000, así tome 10 millones A, a la final de cuentas va a ser un valor finito. Entonces, por tal motivo, los valores finitos ustedes los colocan de esta forma. Les dicen menor que el infinito. Lógicamente, todo lo que sea menor que el infinito es finito, ¿no? Antes era un poco redundante, ¿no? Pero es una conclusión, lógicamente. Es una conclusión. Entonces, ustedes, por ejemplo, si hubiera salido en algún momento, por ejemplo, en el ejercicio siguiente, en el ejercicio que les dice del C, por ejemplo, es un x de t es igual a t u de t, ¿no? De ese t de u de t, bueno, aquí esto, lógicamente, ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Para poder calcular la energía. Y miren, la energía de ese t u de t, aquí elevado a t al cuadrado, el u de t es 0. Bueno, eso es cuestión de que ustedes lo vuelvan a analizar con lo que yo ya les he explicado. Miren, tienen al infinito, por ejemplo. Al final tiene al infinito, entonces, lógicamente, esta señal no es de energía, ¿sí? Eh, en este punto, mejor dicho, perdón, aquí la energía, aquí, perdón. Y aquí la potencia también es al infinito, ¿no? Entonces, lógicamente, no es ni una señal de energía, tampoco no es una señal de potencia. Entonces, eso se concluye, por ejemplo, ¿sí? Con estas dos fórmulas, ¿no? La fórmula de energía y la fórmula de potencia. Y están las señales, 0, ¿sí? 0, ¿por qué? Por el u de t, ¿sí? Poco a poco ya lo iremos viendo a cada momento. Por cierto, antes de comenzar, un momento, antes de comenzar, ¿quiénes desean grabar la clase? Se me ha olvidado. Siempre me acuerdo quiénes desean grabar la clase, porque es muy importante. A veces desean repetir la clase para poder revisar algún ejercicio. No sé, se me pueden ir diciendo quiénes desean. Ingeniero, ¿me puede permitir a mí grabar? Correcto. ¿Alguien más?
Yo, ingeniero. Ramiro González. Perfecto. ¿Alguien más? Recording in progress. ¿Alguien más que desea grabar la clase? Recording Eh, stop. sí, Recording usen in el chat. progress. No usen el chat, pero bueno. Edwin Rodríguez. Rodríguez. Ya. ¿Alguien más? ¿Iguale? Sí, yo ingeniero. Iguale, Luis. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más que desea grabar la clase? Bueno. Entonces, según, por ejemplo, que lo estoy compartiendo. Sí, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, este de aquí, analícenlo ustedes mismos. Si tienen alguna duda, pues me la dicen. No es nada del otro mundo. Toma en consideración lo mismo que hicieron acá. Por ejemplo, se recuerdan que les decía que acá, miren, tienen exponencial menos at por un escalón. Acá también tienen un escalón. Entonces recuerdan que uno de los criterios que les decía era que el momento que ustedes tienen una señal que tiene un escalón, lógicamente parte a toda la parte derecha, que es del 0 al infinito. Entonces lógicamente tomo desde 0 hacia adelante, ¿sí? Entonces iría desde 0 a t medios por el mismo hecho de la fórmula. No tomo el menos t medios porque lógicamente no tengo nada a la izquierda. Es ilógico tomar lo que tenga a la izquierda porque no hay, o sea, por el mismo hecho del u de t. Entonces aquí está la señal, t cuadrado. Obviamente la integral de un t cuadrado es t a la tercia es t. Se reemplaza esto y bueno, eso ya ustedes lo concluirán, ¿no? Límites para ustedes de ser regalado, ¿no? Entonces, vamos a ver el literal d, ¿ya? El literal d, como ustedes pueden ver, es una señal discreta. El mismo hecho de que estoy teniendo n me simboliza una señal discreta, una señal discreta. Esto es un exponencial, ya lo iremos identificando porque es un exponencial, ¿sí? Es un exponencial a la n y está multiplicado lógicamente por un escalón. Miren, aquí teníamos un u de t, aquí es u de n, lógicamente, porque la variable independiente aquí es n, ¿no? Para señales discretas, eso ya lo había explicado la clase anterior. Entonces, al momento de que yo tengo mi exponencial, ¿sí? Por ejemplo, yo también tendré ciertos análisis, por ejemplo, menos 0.5, es un valor que se encuentra entre 0 y menos 1, entonces tiene una señal envolvente. Eso ya lo veremos después. Y, lógicamente, solamente tiene valores a la derecha, ¿sí? Entonces, miren lo que ocurre, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver de mucha mejor forma, Voy a dividirles la pantalla. Ya, solo que puedan ver el ejercicio planteado acá. Ya, entonces tenemos el ejercicio, vamos a ubicar de esta forma, ¿no? Tenemos el ejercicio de literal D. Ya, entonces, como es una señal discreta, nuestra fórmula es esta de aquí, que por ejemplo para la señal de energía viene siendo menos infinito al infinito, ¿sí? De n es nuestra variable independiente, ¿verdad? De nuestra señal elevada al cuadrado, ¿no? Valor absoluto al cuadrado, ¿sí? Entonces, al momento de que yo ingreso mi señal, yo tengo aquí menos 0.5, lógicamente elevado al cuadrado, yo tendré menos 0.25, ¿verdad? 0.5 por 0.5, 0.25. Lógicamente, como está negado al cuadrado, pues me queda positivo, ¿no? Entonces, todo eso elevado a la n, ¿no? Porque aquí está mi n, ¿no? ¿Sí? Elevado a la n, ¿sí? Y quedaría ahí. Ah, y el u de n, ¿qué me afecta? ¿Qué me hace el u de n? ¿Quién me dice? ¿Qué me hace este u de n? ¿Qué me hace a mi sumatoria? ¿Quién me dice? ¿Qué me afecta? Mi sumatoria de este u de n, este escalón. ¿Qué me afecta a mi sumatoria? Los números negativos los convierten en positivos. No tanto los números negativos los convierten en positivos, sino que prácticamente todos los valores negativos que yo estoy teniendo en mi función no hay. Porque mi UDN pues solamente tiene valores positivos. O sea, un UDN discreto es algo por el estilo. Mira.
Supongamos que esta es una recta de eje n, ¿sí? De eje n, y estoy teniendo, por ejemplo, valores desde 0. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 0, aquí tengo 1, ¿sí? Aquí tengo 2, aquí tengo 3, y todos estos, lógicamente, está 0, 1, 2, 3. Pues todos esos valores son discretos, ¿no? Entonces, de aquí me voy para adelante, ¿no? Me voy hasta el más infinito. Y acá antes del 0 yo tengo todos vuelta el menos 1 en 0, el menos 2 en 0, el menos 3 en 0, y así hasta el menos infinito, ¿sí? Entonces, esto es un UDN, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tenga multiplicado acá a la izquierda, pues, lógicamente se va a hacer 0, ¿no? Entonces, por tal motivo, yo tengo aquí, como dijo su colega, Samuel, que prácticamente no es de que se convierten los negativos en positivos, sino que no hay valores, no hay tal valores. ¿Sí? Espera un momento. Aquí. Las anotaciones se me están. Ya. Un momento. Ya. Entonces, al momento de que mi parte izquierda ya no hay, lógicamente solo va a tener desde 0 hasta el infinito. Entonces, esto de aquí no es nada del otro mundo. Ustedes al momento, bueno, voy a compartir en la parte de arriba. ¿Sí? La parte de arriba me voy a ir a estas partes de aquí. ¿Verdad? El libro de Shaw tiene un apéndice que es muy importante, tiene ciertos aspectos muy buenos para que ustedes los puedan ir viendo. Por ejemplo, en el apéndice A tiene un review de lo que viene siendo la teoría de matrices. ¿Sí? Ustedes pueden revisar un poco lo que viene siendo teoría de matrices. Esto tal vez les vaya a servir para la parte de control, ¿sí? Que se ve ese modelado de estados. Entonces pueden ver al momento del siguiente semestre. Les puede servir bastante esta parte de aquí. De aquí, después de matrices, tenemos, sí, bastante cantidad de lo que es matrices. Tenemos vuelta en cambio lo que son propiedades de sistemas LTI y transformadas, ¿no? Tenemos aquí algunas propiedades de lo que son sistemas LTI, transformadas de Laplace, que ya veremos después, ¿sí? Algunas identidades, ¿no? Tenemos también transformadas de Fourier, ¿sí? Continuas, ¿sí? Y de aquí creo que tenemos, también miren, en la parte discreta, también tenemos transformadas Z, que lógicamente son en parte discreta, que lo veremos al último. Y tenemos también, bueno, transformada discreta de Fourier, ¿no? También, que lo veremos también en el tercer tema. Y de aquí, en el apéndice C, también es muy bueno que ustedes tengan en consideración, inclusive algunos ejercicios de la primera tarea de Oppenheimer que van a tener, es referida a números complejos y todo por el estilo. Entonces, ustedes pueden revisar esta parte de aquí para poder resolver lo que viene siendo, o recordar en tal caso ustedes esto de números complejos, ya lo vieron hace años, ¿no? Y el apéndice D es lo importante para esta parte de sumatorias. Miren, por ejemplo, ustedes tienen aquí lo que viene siendo la fórmula que nosotros necesitamos de identidad. Miren. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos aquí el exponencial, miren, está igualito. ¿Sí? Esas dos fórmulas están igualitas. ¿No? La fórmula de aquí con la fórmula de aquí están igualitas. ¿No? Y a eso siempre queremos llegar a tener, por ejemplo, desde n igual a 0 hacia el infinito, de una constante. Esta constante A, ¿sí? O alfa, es 0.25, todo eso elevado a la n, ¿sí? Así que la solución de esto me dice que es igual a 1 sobre 1 menos alfa.
Entonces, regalado, miren, 1 sobre 1 menos 0.25, solucionado esta parte de aquí. ¿Sí? Ustedes saben que 0.25 es un cuarto, 1 menos un cuarto, mínimo 4, 4 menos 3, estoy mal, 4 menos 1, 3, 3 cuartos, 4 tercios, ¿sí? Miren, 4 tercios. ¿Sí? Entonces 4 tercios es menor que el infinito, lógico. Lógico que es menor que el infinito, por tanto esta señal es puramente de energía. ¿Correcto? No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se lo pueden decir? Ya. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, creo que está claro. No sé si alguien me dice si está claro. Parece que está bien. ¿Tiene alguna pregunta? No sé. Andy, Ángel, Ariel, Asensio. ¿Todo bien? Correcto. Listo, entonces no es nada del otro mundo, no se espanten. A veces, por ejemplo, cosas, bueno, sumatorias, no sé, pienso que sí han de haber visto en algún punto. No es nada del otro mundo. Entonces, con esto nosotros podemos resolver lo que viene siendo lo que viene siendo los ejercicios con respecto a este tipo de señales. Déjenme ver si- en la página 16, no, 30 y algo. Entonces son los 20. Sí, aquí está. 1.19, 1.20. Ya. Entonces ustedes pueden resolver, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Pueden hacer, por ejemplo, literal D, revisarlo, literal D, perdón, literal F, revisarlo. Muy importante tener en consideración, por ejemplo, este exponencial. Ustedes verán qué hacer con ese exponencial, ¿no? Listo, entonces voy a proceder a compartirles diapositivas. ¿Dónde está? Me paso, vamos al libro de Shawn también. Las diapositivas. Ya, perdón. Entonces, ya hemos visto. Entonces ya hemos visto lo que viene siendo, por ejemplo, la energía, sí, viene siendo potencia. Si, por ejemplo, es finita la energía, potencia cero. Si la energía es infinita, potencia sí existe, ¿no? Ahí. Ya. Vamos a ver algunos otros ejercicios, como los que están aquí, ¿ya? Vamos a ampliarlo un poquito. Ya. Por ejemplo, vamos a ver aquí el análisis y a ver sus participaciones. Ven la gráfica que se encuentra aquí a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el color rojo, ¿sí? La señal de color azul es la original, ¿sí? Entonces mi pregunta va, la señal de color rojo, con referente a la señal de color azul, ¿qué le está sucediendo?
Si me dicen, ¿qué le sucede a la señal de color rojo con referente a la señal de color azul? Se lo vieron ayer, tarde. Desplazando. Tiene un Sí, sí, sí. desfase de retraso. El desfase sí, pero no es retraso. Es adelanto. Adelanto. Sí, Ah, es adelanto. ¿Sí? Entonces, esto de Más aquí, sería la referencia de azul y rojo sería la roja que tendría un retraso, ¿verdad? es no, adelanto, no retraso. no, es adelanto. Sí, aquí les voy a poner. Sí, aquí los voy a poner. Miren. Voy a poner con el, ojalá salga que sí salga. Adelanto. ¿Ya? Entonces, la señal de color rojo está en adelanto. ¿Sí? Tienen que tener ciertas consideraciones. ¿Cuál es la primera consideración? De que mi señal, ¿sí? Mi variable independiente, como está aquí, esta T, debe estar positiva. ¿Sí? Porque donde ella tiene menos T es otro cantar. ¿Sí? Es otra situación. Debe estar T positivo, ¿sí? Debe estar T positivo y consideramos lo que yo le estoy diciendo en este momento, ¿sí? Entonces, T positivo y yo le doy un desplazamiento o un desfase, como dicen ustedes, de más K positivo, sufre un adelanto la señal, ¿sí? Entonces, lógicamente, si yo, en cambio, mi señal de color verde con referente a la señal de color azul está sufriendo un retraso. ¿Sí? Un retraso. Con color verde mismo, retraso. ¿Sí? Esta señal de color verde que está aquí está teniendo un retraso. ¿Sí? Ustedes pueden ver que la variable está siendo positiva. ¿Sí? La variable es positiva también, en este caso, la variable independiente positiva. Yo le estoy agregando un desfase de menos K. Entonces está sufriendo un retraso. ¿Sí? Tenganlo en consideración, es muy importante que lo lleven, ¿ya? ¿Sí? Por darles una pauta ya de una vez, ya que estamos en esto, ¿sí? Si en tal caso yo hubiera tenido aquí menos T, ¿sí? Mejor vamos a un plot. Mira si tengo abierto, creo que sí tengo abierto. Voy a abrir una página. Mm, Vamos a poner un plot, ¿ya? Ya. Entonces, miren, por ejemplo, si yo estoy teniendo una señal, por ejemplo, como estábamos el día de ayer, y es igual, por ejemplo, la misma señal que estamos teniendo ahí, un coseno, ¿ya? Un coseno de t, ¿ya? Entonces este coseno de t, sí, a pesar de que esto se le ve como que sencillo, pero es muy importante para ustedes, ¿sí? Si yo le hago esto, es un adelanto. Bueno, sí, es un adelanto. Si yo le hago, por ejemplo, esto se llama retardo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Miren la situación. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, en cambio, ahora, bueno, tenemos muchas señales, quitémosle a esta señal. ¿Qué sucede si ahora a esta señal que estoy teniendo le pongo un menos? ¿Sí? Entonces, si mi variable independiente tiene un menos, ¿sí? Tiene un menos, y yo le sumo
Lo que está pasando aquí es de que mi señal se está retrasando. Miren la señal de color morado. ¿Sí? Ya no sufre un adelanto, sufre un retraso prácticamente. Miren que la otra señal que está acá, ¿sí? La de color celeste, está teniendo el adelanto, ¿no? ¿Sí? Y la señal vuelta en cambio de color morado está teniendo su retardo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su variable negada. Dígame, José. Eso es, ingeniero. Le iba a decir que si podía repetir que Ah, lo que ya. pasaba con los signos, la variable negada. Sí, hagámoslo mejor, hagámoslo mejor con T, ¿ya? Este. Para que lo puedan ver. ¿Ya? T. Y hagámoslo siguiente, solo para que lo puedan ver, ¿ya? No, solo con T, ¿ya? Entonces, miren, si yo le agrego normalmente, si mi variable independiente está positiva y yo le agrego algo, adelanto, ¿verdad? Si yo le quito algo, retardo, ¿verdad? Hasta eso estamos todos, ¿verdad? Regalados, ¿no? Sí, no. Sí, ingeniero, te dice. Ya, Sí, pero ingeniero. ¿qué sucede si mi variable está negada? Perdón, pongámosla aquí mejor. Está negada. ¿Qué sucede si mi variable está negada? En el momento de que mi variable está negada, ¿sí? Y yo digo, ah, Simón, le voy a dar un adelanto. ¡Pah! ¿Se adelantó? No. ¿Sí? Es muy importante tener en consideración. En algún cierto punto ustedes tendrán algunas señales las cuales su variable tendrá negada, ¿sí? Y ustedes tengan que adelantarla a la señal y cometen el error y la mandan para acá. O sea, cogen y dicen, mire ingeniero, la señal va por acá. Nada que ver. No es así. ¿Por qué? Porque mi variable está negada. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Miren, si yo le pongo vuelta menos, se debería haber retrasado, ¿no? Y se adelantó. Porque mi variable independiente está negada. ¿Correcto? Mi variable independiente, recuerden, no que por ejemplo, no piensen, por ejemplo, voy a hacer esto por si acaso vayan a pensar que estoy haciendo que toda la función está negada, no es así. Si mi variable independiente está negada, ¿sí? Si mi variable independiente está negada, ¿sí? Y yo, por ejemplo, le aumento, vámonos así, ahí, ¿sí? Le aumento, por ejemplo, cualquier situación, lógicamente, sufre la parte contraria, ¿no? Prácticamente se está retrasando, ¿no? ¿Sí? En vez de adelantarse. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por el momento. Ya. Creo que con esto ya quedamos un poco más claro lo que es el manejo de la señal. Ahora verán, vamos viendo lo que es de nuevo lo que estábamos viendo el día de ayer. Voy a ponerlo así, voy a ponerle más 3. Ya. Y voy a ponerle lo mismo, ¿no? Más 3, ¿no? Ya. ¿Qué sucede si yo niego la variable independiente? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Quién me dice? Versión. No.
Retardo. No. No. Si yo niego, hagámoslo un poco más pequeño, que no esté tan bueno, un 2. Ya. Ahí se puede ver un poco más. Al momento de que yo niego mi variable independiente, ¿sí? La niego, lo que sucede es de que se refleja. ¿Sí? Anótenlo, por favor. Se refleja. Vámonos con color azulito. Se refleja. ¿Sí? En cambio, si yo a la misma señal que está arriba la niego, ¿sí? La niego, a la señal que se encuentra acá arriba, la niego a toda la función, prácticamente la amplitud. Esto se llama, ¿sí? Esta de color negro se llama, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cómo se llama? Ahí sí es inversión, ingeniero. Correcto, Tiguero. Esta sí es inversión o invertida, como quieran llamarlo. Tiguero. ¿Ya? Entonces, la señal de color azul está reflejada a la señal de color rojo. La señal de color negro está invertida a la señal de color rojo. ¿Sí? ¿Sí? Es más fácil, creo que al momento a veces cuando nos dan valores así, por ejemplo. Nos enseñaban en el colegio. Y es igual a 2, y si lo invierto, y es igual a menos 2. Invertido. ¿Sí? A la función. Pero bueno, niego toda la función. Ya, entonces, si niego toda la función, es inversión. Si niego la variable independiente, reflejo. ¿Ya? Vamos a ver, a seguir. Ya. Ya. Voy a proceder a compartirles. Ya hemos visto esta parte, ¿no? Inversión, reflejo. Ya. Ahora vamos a ver algo un poco más interesante. Vamos a ver qué sucede aquí con respecto a esta señal que está aquí. Sí. Miren, la misma pregunta de ayer. La señal de color rojo, la que está aquí en la parte derecha del inferior. ¿Quién tiene mayor frecuencia? ¿La señal de color naranja o la azul? La naranja. La naranja. Correcto, Carlos. Naranja. Le ganó Carlos Mora. Carlos Mora. La señal de color naranja tiene mayor frecuencia que la señal de color azul. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a proceder a representarlas, ¿ya? Para poder ver, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy con la señal de color, voy a hacer la señal de color azul, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿ya? Esta señal de color azul es XT, ¿sí? Es una señal XT, puede ser coseno de AT, 2T, bueno, sí, pero es una señal senoidal. Puede ser coseno, seno, ¿sí? De T. Esa señal XT ya depende del tiempo, ¿no? Entonces, a esta variable
Para poder llegar a esta señal de color naranja, yo lo que estoy sufriendo es un escalamiento. ¿Sí? Al momento de que yo multiplico a mi señal, perdón, a mi variable independiente, ¿sí? Le multiplico por una constante mayor a 0, ¿sí? Donde A es mayor a 0, ¿sí? Lo que viene siendo es de que me escala mi señal. O en tal caso, aumenta la frecuencia. ¿Sí? Me está escalando mi señal. Entonces es muy importante esta palabra. Porque en un cierto punto ustedes tendrán que escalar señales también. Y poder también, al momento de que yo tengo una señal también escalada, moverla, es otro cantar también. Es muy importante tener cierto tipo de consideraciones, ¿ya? Entonces, eso con respecto a X, A de T. En cambio, ¿qué sucedería si yo tengo a mi señal, voy a poner abajo, sí, en la parte inferior, como que otro caso? Supongamos que mi señal original es XT, que es mi señal de color naranja, ¿ya? Es mi señal original, es un seno, coseno, como les decía, ¿no? En cambio, ¿yo cómo hago para llegar desde de la señal de color naranja a la señal de color azul? ¿Sí? Ahí yo lo que hago es, en cambio, a mi variable independiente la divido para, ¿sí? Eso logra en cambio, ya no es un escalamiento, se llama ensanchamiento, ¿sí? Se ensancha la señal, ¿sí? Disminuye la frecuencia, ¿sí? Disminuye la frecuencia, claro, claro está de que A, ¿sí? De que A en esta parte inferior debe ser mayor a 0, lógicamente, ¿sí? Para que pueda ser, por ejemplo, T medios, T cuartos, T sextos, ¿sí? Entonces, lógicamente estoy sufriendo un ensanchamiento, o sea, la señal de color azul está ensanchada con referente a la señal de color naranja, ¿ya? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con lo referente a lo que estamos teniendo o quieren que lo lleve al plot para que lo puedan ver un poco más didáctico. Ingeniero, Dígame en de lo esa que es el manera. ensanchamiento, también Ujú. podría ser que la función, lo que es la variable independiente, la podemos multiplicar por A, siendo A menor que 0. Ya, si por ejemplo en la parte superior, por ejemplo, la de acá arriba, pongámosle con otro color, ya, con color rojo. Suponiendo de que aquí, por ejemplo, fuera de que A sea menor que 0, si en tal caso, en este caso mismo, en el que está acá arriba, donde XT es la original, y A sería menor que 0, lógicamente aquí la señal de color tomate ya no tendría eso. Lógicamente sería que ensancharía prácticamente a la señal, ¿no? Se me fue de lado. Sí, ensancharía la señal, ¿no? Sí, uy. Bueno, ensancha la señal, ¿no? Sí, es lógicamente menor que 0, porque prácticamente algo que sea menor que 0 es -1, -4, lo que sea menor que 0, lógicamente va a alterar mi señal en la frecuencia. Si quieren, por ejemplo, lo podemos ver. Lo podemos ver aquí. Vamos a ver. Sería entre inclusive fraccionarios, tomando en consideración. Sí. Veámoslo aquí, a ver si lo podemos ver en el plot. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ese seno de t? ¿Sí? ¿Por qué no? Seno de t. T desvariado. ¿Por qué no me deja? Bueno, y es igual a seno. Añadir control deslizante. No, no sé para qué me pide el control deslizante. El seno de t. Añadir control deslizante. ¿Y para qué me pide esto? Vamos atrás.
Tiene que trabajar, ingeniero, con X o con Y. Ah, sí, no. Este es y es igual a seno de X, ¿no? Y creo que inclusive no hay como se con seno, sino sí. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seno de X, ¿sí? Y yo, por ejemplo, digo, voy a escalar a mi señal. Si yo le escalo, lógicamente, estoy teniendo lo siguiente. Escalo mi señal. Un 3, por ejemplo. Es algo mayor que 0, miren, se escala, aumenta la frecuencia, ¿no? Sí, por ejemplo, si es algo menor que 0, creo que no es menor que 0, menor que... No, yo estaba equivocado ahí. Es mayor que 1. Sí, mayor que 1. A mayor que 1. Entonces, por ejemplo, si A vale un tercio, ¿no? Si A vale un tercio, lógicamente ensancho. Si A vale un medio, ensancho, ¿no? Mi señal. Y prácticamente lo que estoy haciendo es dividiendo mi variable independiente, o sea, prácticamente, ¿no? Si divido por 4, por ejemplo, lógicamente ensancho mi señal. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico por un valor de A, ¿sí? Mayor a 1, pues lógicamente ensancho. Si multiplico por un valor menor que es entre 0 y 1 a mi variable independiente, ensancho, ¿no? ¿Sí? Ahí está un poco más claro, no sé si tienen, inclusive lo voy a poner acá abajo para que lo puedan ver. Ahí, sí, no, 4. Podemos ver la señal de color verde, aumentada la frecuencia con referente a la señal de color rojo, y en cambio la señal de color azul, pues lógicamente ha disminuido su frecuencia referente a la señal de color rojo, ¿no? La señal de color verde está siendo escalada, la señal de color rojo, la señal de color azul está siendo ensanchada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a seguir. Espera un momentito. Se detenió. Bueno, detuvo, espera un momentito. Ya, voy a compartirles. Ya. Listo, entonces, bueno, estas gráficas que están aquí, como yo les dije, bueno, les servirá para poder desarrollar sus problemas, sus trabajos, vayan practicándolas, ¿sí? Vayan realizando. Por ejemplo, este es un programa para poder cambiar de un número complejo a un cartesiano, un polar, en tal caso, un cartesiano, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo esto y yo veo un medio, radio, pi, ángulo, ¿sí? Eso ustedes ya, por eso les digo, revisen la materia, por ejemplo, pueden revisar un poco el apéndice donde se encontraban números de complejos en Shaun y les ayuda bastante, ¿no? Si en tal caso tienen dudas de esto, porque igual van a tener algunos 3, 4 ejercicios, creo que, o 2 en Oppenheimer acerca de lo que son números complejos, ¿ya? De igual forma, creo que aquí les dejo también transformar. Sí, este de aquí es un problema para poder calcular la potencia y energía de una señal. ¿Sí? No es nada complicado, ustedes lo pueden utilizar para poder resolver sus problemas y comprobar, por ejemplo, con el MATLAB lo que ustedes están logrando hacer. Aquí está, siempre se me pierde esta diapositiva. Aquí está, señales pares y ya. Listo, entonces vamos a ver lo que son señales pares e impares, ¿ya?
Una señal par, ¿sí? Una señal par viene siendo que cumple esta propiedad, ¿sí? Al momento de que yo, por ejemplo, niegue mi variable independiente, ¿sí? Debe ser igual a mi señal, ¿sí? O sea, debe cumplir con este criterio, ¿sí? Con este criterio, ¿sí? Para la parte continua, con este criterio para la parte discreta, ¿no? ¿Sí? O sea que si yo niego mi variable independiente, y a pesar de negar mi variable independiente, tengo mi misma señal de entrada, pues mi variable es, lógicamente, par. Una señal par es un coseno. No puedo así, vamos a poner texto. Ejemplo, un x de t es igual a coseno de t. ¿Ya? Esa es una señal par. Si ustedes quieren, compruébenla. ¿Cómo la comprueban? Pongan la señal, por ejemplo, dicen, si yo niego mi variable independiente, ¿sí? Entonces yo voy a tener coseno de menos t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ambas, el resultado de ambas es igual, pues estaría en lo correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen coseno de 360, por ejemplo, en su calculadora, ¿cuánto da coseno de 360? 1. 1, ¿verdad? ¿Y cuánto da coseno de menos 360? Menos 1. Menos 1, seguro. 1. 1. 1 igual, 1 igual. 1 igual, pues, ¿cómo puede Recién ser? le está haciendo efecto del almuerzo, ingeniero. Es 1, pues, 1 para ambos. Entonces, compruebo de que, por ejemplo, estas dos señales, ¿sí? Estas dos señales son iguales. Inclusive, como lo hubiera comprobado directamente, ustedes trigonométricamente saben que coseno de menos 3 es igual al coseno de t. Eso también trigonométricamente ya se sabe, ¿no? Entonces, la señal coseno es par. ¿Qué pasa si en cambio nosotros tenemos, por ejemplo, pongamos con otro color? ¿Sí? Si yo tengo vuelta en cambio que mi señal x de t viene siendo un seno de t. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, voy a aplicar lo mismo, pero al momento de que yo reviso, al momento de que yo pongo x de menos t, ¿sí? Un seno de menos t, trigonométricamente yo sé que el x de menos t, el seno de menos t, trigonométricamente yo ya sé que el seno de menos t es igual, trigonométricamente, ¿no? Es igual al seno de menos t. El seno de t, perdón. Trigonométricamente, ¿no? Sí, eso yo ya lo sé. Entonces, ya no obtengo lo mismo. Lo que estoy teniendo, ¿qué cosa estoy obteniendo aquí? Estoy prácticamente obteniendo de que x de menos t me salió que es igual a menos mi señal que yo tuve al inicio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo obtengo eso, lógicamente ya no es esto, no cumplo con, perdón, no cumplo con esto, ya no cumplo porque debería ser de que x de menos t sea igual a x de t. Y no salió eso, salió que x de menos t es igual a menos x de t. O sea, a menos mi función. Entonces, ahí vuelta en cambio yo lo que sí cumplo es esto de aquí. ¿Sí? Ahora un poco más al lado. ¿Sí? Ahí sí cumplo. Ahí mi señal vuelta es impar. ¿Sí? Mi señal es impar. ¿Sí? O sea que mi señal, perdón, voy a poner como, o sea que mi señal seno es impar y mi señal coseno vuelta viene a ser par. ¿Ya?
Y de esa forma, ustedes demuestran, igual no solamente con senos y cosenos, demuestran algunas funciones. Es importante saber qué es par o impar. Ustedes cuando, por ejemplo, creo que en matemáticas avanzadas ven series de Fourier, por ejemplo, para cierto cálculo de series de Fourier, saber que la función es par o impar, ayuda, por ejemplo, a que uno de los coeficientes sea igual a 0. Entonces eso es muy importante saber. ¿Ya? Otra situación. No sé si tienen alguna pregunta con referente a esto, a lo que acabamos de ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por mi parte no, ingeniero. No, gracias, Samuel. No sé, entonces, si no hay más preguntas, pues voy a aclararles otra situación. Estas ciertas cosas son que salen en la lección, así que ojo, también es importante. Siguiente situación. Una señal, por ejemplo, puede ser descompuesta, ¿sí? ¿Sí? Toda señal puede ser descompuesta en su parte par y en su parte impar. ¿Sí? ¿Cómo lo logro hacer? De la siguiente forma. Miren, esta por la parte continua y lo que está a la derecha es la parte discreta, ¿no? ¿Sí? Con esa fórmula yo puedo, por ejemplo, obtener mi señal par de mi función y la señal impar de mi función. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante saber que todas las señales están compuestas de un componente par y un componente impar. ¿Sí? Y que yo puedo descomponerlas. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar aquí en el libro. En el libro de Shaw, en el libro de Shaw, senoidales, ya, a ver, no. Potencia. Miren, aquí también tenemos, por ejemplo, en el libro de Shaw, tenemos par, impar. Miren, aquí también nos explica, por ejemplo, miren, para poder comprobar, ¿sí?, que una señal es par y para poder comprobar que una señal es impar. Nos da también algunos ejemplos de señales pares e impares. Por ejemplo, la señal que se encuentra aquí, x de t, la de aquí y la que está acá, ambas son señales pares. Si ustedes gráficamente quieren saber si una señal es par, ustedes tienen la posibilidad de tener la señal que es par. Yo tranquilamente puedo ver aquí que mi señal está haciendo ¿qué cosa? ¿Quién me dice cómo se llama esto? Lo que estoy teniendo aquí. ¿Se está reflejando? Correcto, Samuel. Gracias. La señal se encuentra totalmente reflejada. O sea, prácticamente, si ustedes pueden notarlo, por ejemplo, la señal de color que estoy haciendo ahorita, la señal de color rojo, ¿sí?, está reflejada a la izquierda. ¿Sí? De igual forma, la señal discreta que se encuentra en la parte derecha, ¿sí?, está siendo reflejada. Todo esto de aquí, ¿sí?, toda esta parte de aquí, ¿sí?, está reflejado a la izquierda. ¿Sí? Entonces también para la señal discreta también estamos teniendo un reflejo. Entonces ambas son señales pares. ¿Sí? Ambas son señales pares. Esta señal y esta señal. ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos aquí una señal que en cambio es simétrica, ¿sí?, como ustedes pueden ver, es simétrica. ¿Sí? En cambio, esta señal es una señal, otro color. ¿Sí? Esto, en cambio, estas dos señales simétricas, como ustedes pueden ver, su parte de aquí se encuentra en la parte inferior izquierda, ¿no? Está siendo simétrico, ¿no? ¿Sí? Todo esto es simétrico. En la parte izquierda inferior está la señal negada. Entonces, esta señal es impar. ¿Sí? Son señales impares.
¿correcto? Entonces, eso con referente a este tipo de señales. Ya. Vamos viendo. Ya, igual aquí, por ejemplo, pues tenemos algunas demostraciones de señales par, impar. ¿Sí? No pueden también revisar. Listo, entonces vamos a entrar un poco a lo que es sistema. Por ejemplo, un sistema, ¿sí? A ver si estoy compartiendo. Sí, sí. Ya. Lo que viene siendo un sistema, ustedes, las entradas, lógicamente las entradas son sensores y las salidas, lógicamente, son los actuadores. Y el sistema es un microcontrolador o un proceso, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que tener eso en consideración. Un mismo robot, el robot tiene, por ejemplo, un sensor de proximidad, por ejemplo, ¿sí? En la parte del sistema es un microcontrolador y aparte de salidas, pues estoy teniendo actuadores, ¿sí? O en tal caso, si yo quiero, por ejemplo, saber en un motor, ¿sí? Saber, por ejemplo, si se está calentando o algo por el estilo, yo a mi entrada puede ser que yo le estoy dando más torque a mi motor, ¿sí? Al momento que a mi entrada yo le doy más torque a mi motor, yo necesito que mi sistema me diga, por ejemplo, la temperatura a la que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo doy más torque a mi motor en la entrada, yo puedo estar teniendo mayor temperatura, se puede estar dañando, por ejemplo, el motor por cualquier situación. Entonces, todo un sistema de protección, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, a mi salida, estoy teniendo, por ejemplo, un sensor, el cual me está diciendo, por ejemplo, mira, está calentándose el motor, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Disminuye el torque para que no se dañe el motor. Entonces, eso es muy importante para poder saber ciertas características del sistema. Para ello, pues yo a mi sistema voy a tener unas funciones que son muy importantes, que son función impulso y, y la función escalón, ¿sí? Entonces, eso que vamos a ver. Bueno, aquí aclarando una situación. ¿Por qué yo, por ejemplo, paso de tener frecuencia de este tipo? Por ejemplo, yo tengo una señal en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy complicado, por ejemplo, poder saber que qué frecuencia estoy teniendo aquí. Para ello, yo a mi señal la paso a frecuencia, un dominio de la frecuencia. Yo puedo, por ejemplo, aquí saber, allá muy bien, la señal ha estado a 7 Hz, tiene una amplitud de 2. La amplitud puede ser que yo la tenga. Pero ¿qué sucede si yo tengo más señales? No solamente tengo varias. Entonces es muy complicado poder saber. Entonces para ello, pues mejor transformo a frecuencia, en frecuencia poder tratar, en poder filtrar, ¿sí? Poder quitar armónicos, todo por el sentido, hacer un tratamiento de señales. Entonces para eso es mucho mejor en frecuencia, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. Eso es lo que veíamos de señales pares e impares. Y aquí vamos a ver lo que son señales periódicas. Sí, creo que nos hemos adelantado bastante, porque hasta aquí llegué con el otro curso también. Ya, sí, sí, la verdad que llegué hasta aquí, hasta el otro curso. Ya, verán, hagamos algo, sí, para no readelantarnos y ustedes tengan tiempo también. Para tomarme un tiempo para lo referente también a los proyectos, repetirles nuevamente, ya que algunos no, tal vez no escucharon. Pero les voy a dar ciertas pautas para que vengan estudiando el día de mañana, bueno, la próxima clase, el día viernes, ¿no? Que tengan en consideración, por ejemplo, en las diapositivas, vamos a ver lo que son señales periódicas, ¿sí? Vamos a ver lo que es la próxima clase, señales periódicas, y vamos a ver también, por ejemplo, señales exponenciales, y si alcanzamos también a lo que viene siendo la función impulso y impulso, ¿no? Eso ustedes pueden repasarlo, sea de aquí, o en tal caso, si quieren repasarlo mucho mejor, está aquí, ¿no? Sí, aquí tienen, por ejemplo, la señal pulso.
Tenemos la señal pulso, tenemos la señal impulso, tenemos también aquí información en Shown referente a señales exponenciales, ¿sí? Tenemos información referente también a lo que viene siendo señales sinusoidales para poder saber su frecuencia, ¿sí? Esto es muy importante, inclusive hay algunos ejercicios para que ustedes vayan adelantando y me puedan responder, ¿ya? Entonces, aquí está un poco parte discreta también. Y eso lo pueden adelantar para la próxima clase. El día viernes puedan participar, ¿ya? Sí, de ahí verán, son sistemas, estoy aquí. Entonces, sí, estoy aquí. Dígame, José. Ingeniero, ¿puedo hacerle unas preguntas sobre el proyecto? Sí, sí, eso justamente iba a dar la apertura. Dígame, Ya, dígame. no, tengo una pregunta si tenemos que trabajar con algún programa. Ya, sí, sí, o sea, si desean, sí. Tienen dos opciones ustedes. Tienen dos opciones en sí. Mira, bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta con lo que les he dado para que ustedes vayan a repasar y vengan el día viernes preparados para que puedan participar. Ya verán. Vamos a ver aquí. Ya verán. Hay dos opciones. La una es, por ejemplo, desarrollar programas que vengan a hacer un procesamiento. Esto no les va a costar. Lógicamente, el procesamiento lo realizan en programas como procesamiento, por ejemplo, digital, procesamiento de señales, por ejemplo, de video, ¿sí? Sí, sí. Procesamiento de señales de video o procesamientos de señales, por ejemplo, de imágenes, ¿sí? Vamos a ver. O sea, procesamiento de señales de imágenes, por ejemplo, para detectar eh, puede ser la placa de un vehículo. En una señal de video, por ejemplo, saber si el vehículo va por el carril indicado, ¿sí? O detectarlo al vehículo, ¿sí? Lo pueda ver el movimiento del vehículo. Por ejemplo, el semestre pasado hacía un contador de personas, por ejemplo. La persona pasaba a través de una recta y iba contando. Pueden hacer un conteo de vehículos también, ¿sí? Eh, pueden hacer, por ejemplo, el semestre pasado estaba con un programa que puede identificar, por ejemplo, qué tipo de hoja es, de qué árbol es, por ejemplo. Entonces le indican la hoja y dice, ah, esa hoja es de tal tipo, de tal nombre del árbol. O, por ejemplo, frutas, por ejemplo, que detecte qué tipo de fruta es, qué color de fruta es, ¿sí? Y así hay un sinnúmero, o sea, hay para poder detectar, diferenciar animales, por ejemplo, eso con referente a imágenes, o sea, inclusive, por ejemplo, de una imagen, por ejemplo, yo quiero que de esta imagen me saque el texto, también mediante OCE, ¿sí? Todo tipo de análisis de imágenes que ustedes crean convenientes que puedan solventar algún tipo de problema. Por ejemplo, hace par semestres, unos colegas, por ejemplo, hacía la detección de mascarilla, por ejemplo, que también, que ya hay. Y así hay un sinnúmero de proyectos que ustedes pueden hacer, no solamente de imágenes, sino también, por ejemplo, procesamiento de señales de audio también, por ejemplo. Como les decía, por ejemplo, alguien que pueda detectar, por ejemplo, un comando de voz, tipo como cuando ustedes le dicen a Alexa, ¿sabes qué? Enciende el foco, enciende o calibra el aire a tantos grados, ¿sí? Entonces, eso, pero el programa no quiero que, eso sí, no quiero que utilicen una librería que les solucione. O sea, por ejemplo, llamar a la librería, por ejemplo, llamar al Google, se me fue el nombre del que te escuche.
El asistente de Google. Simón, el asistente del Google es Google Speech, que por ejemplo, que llamarlo y que él te lo solucione. O sea, solo lo que único que hacen es invertir en programar es en llamarlo. Entonces, no, o sea, lo que sí, o sea, por ejemplo, tratar de que ustedes mismos realicen un programa que pueda, por ejemplo, detectar ciertas frecuencias de la voz y poder saber que esa parte, por ejemplo, que ustedes están diciendo casa, que ustedes están diciendo foco, que ustedes están diciendo hola y así por el estilo, sin usar ciertos tipos de librerías ya totalmente desarrolladas, ¿sí? Eso, por ejemplo, para procesamiento de audio, señales, por ejemplo, de video, de audio y de imágenes, ¿no? Que pueden desarrollar. Ese es uno. Más, por ejemplo, yo les permito un poco esto a los de telecomunicaciones, porque ellos en sí manejan bastante procesamiento de imágenes, de información, porque ellos transmiten eso, ¿sí? En cambio, por ejemplo, por ejemplo, a ustedes de auto les gusta bastante implementar, construir, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer es implementar circuitos, por ejemplo, eh, por ejemplo, un monitoreo típico, el monitoreo de BPM, por ejemplo. Un circuito, ¿sí? Bueno, un circuito electrónico que permite, circuito electrónico. Sí, bueno, algo por el estilo ya. Por ejemplo, que tomen una señal del sensor de un BPM y ustedes, eh, por ejemplo, hace par de semestres, bueno, más de unos 2 años, una de sus colegas, por ejemplo, desarrolló un sistema que era adquirir una señal BPM, tener un control de este BPM, un intervalo, y si es que en tal caso la persona está sufriendo algún tipo de ataque, arritmia o algo por el estilo, se dé una alerta, por ejemplo, mediante un GSM. Ese es un típico ejercicio. Ya, pero eso desde hace 2 años, ahorita ya eso es muy común, muy sencillo. Si desean, lo podrían hacer. Monitorear y llevar a la nube con algún tipo de, hay módulos GCM, módulos IoT que pueden, por ejemplo, utilizar si desean comprar. Dígame, José. Inge, en el caso que tengamos que hacer algún circuito así, podemos hacerlo en protoboard o quieren baquelitas y soldaditos con las placas. Por ejemplo, en un cierto punto, o sea, no estoy como que tan cerca para poder hacerle que haga en baquelito y todo. Puede ser en protoboard, porque igual los elementos a veces se necesitan para otro tipo de proyectos. Lo que sí, pues lógicamente indicarme, así sea en Proteus, por ejemplo, en enlaces del Proteo, por ejemplo, aunque sea indicarme el impreso que ustedes lo enviarían a ponerlo en la baquelita. ¿Sí? Y si desean, pues, que hacerlo, pues lo pueden hacer, sería muy bueno si practican, ¿no? Practican soldar, que eso lógicamente ustedes deben saberlo de por ley, ¿no? Soldar circuitos, por ejemplo. Entonces, no está de más de que lo puedan tomar para ciertos aspectos, poder soldar, ¿sí? Que eso tampoco no es nada del otro mundo, ¿sí? Un cautín no es que cueste tanto tampoco, el estaño y... Espera un momento, por favor, me disculpo.
Ya, mil disculpas. Ya, por ejemplo, puede ser un circuito eléctrico para BPM. Por ejemplo, puede ser, si en tal caso tienen la oportunidad, por ejemplo, para un BCI, ¿sí? Poder adquirir señales neuronales, si desean investigarlo. Sí, excelente. Por ejemplo, para señales musculares. No me recuerdo, se me fue el nombre de... Por ejemplo, para poder adquirir señales musculares. Sí, poder adquirir ciertas señales musculares también se puede hacer. Hay circuitos tipo biónico. Puede ser señal para controlar algún tipo de temperatura. Sí, puede ser algún tipo de problema, por ejemplo, para un motor o algo por el estilo, por ejemplo, controlar la temperatura del motor o algo por el estilo, un circuito, ¿no? Por ejemplo, para ver la velocidad del motor, ¿sí? Para ver la velocidad del motor, bueno, no controlar, pero para medir, ¿sí? La velocidad del motor. Utilizando a veces encoders y todo por el sentido, ¿no? Todo lo que pueda ser aplicado puede resolver algún tipo de problemática. Ya es cuestión de ustedes cómo ingeniarse en alguna solución a algún problema que ustedes tal vez lo hayan visto en su diario vivir o por experiencia, ¿no? ¿Qué otro circuito, por ejemplo, implementar? Un tipo de sensores ultrasónicos. Es que hay un montón de sensores. Sensores ultrasónicos. Dígame, Ramírez. Ingeniero, Dígame. para las personas que ya tienen temas, se lo envía por interno. No, el día viernes yo les voy a pedir. Les voy a pedir el tema y les voy a pedir el número de integrantes. O sea, cuáles son los integrantes. Y voy anotando, los voy a anotar a todos. ¿Sí? Ok. Ya. Dijo hasta 3 personas. ¿Verdad? Sí, hasta 3 personas máximo. Sí, sí, tienen super panas, somos 4, no nada que ver. Se dividen en 2. Sí, otra situación. eh, cada uno el día viernes, a cada uno le de ir diciendo, a ver, mira, cuál es tu grupo, cuál es tu tema. Son zonas de presencia, peer. O sea, lo que ustedes crean conveniente para poder resolver algún tipo de problemática. Sí, el sistema es buscar el problema. Buscar el problema y qué tan aplicativo ustedes lo ven. ¿Sí? Sensores, ¿qué más? Circuitos electrónicos. Por ejemplo, hay sensores inductivos, para proyectos inductivos. Sí. Circuito electrónico de sensores inductivos, por ejemplo. Sensores capacitivos. Si en tal caso por ahí quieren hacer algún experimento con presión, sensores de presión, caudal, Inge, dígame, nivel. más allá del circuito y todo, hay que hacer alguna diapositiva, presentación. Claro, eso sí, está. Justamente yo sí les indiqué ayer, les dije. No tengo aquí abierto. Les indiqué el día de ayer el aula virtual. Sí. A ver. Ta. Proceso bien. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes tienen, creo que aquí en el segundo, tienen informe de proyecto de primer parcial. Pues en este informe de proyecto de primer parcial les dice, por ejemplo, qué es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer un informe tipo artículo científico. No les estoy diciendo que tienen que hacer un artículo científico para publicarlo. No, no es
calificado publicarlo, sino un artículo científico para que sigan el formato, ¿sí? Por ejemplo, en semestres anteriores han presentado muy buenos artículos bien desarrollados e inclusive han sido publicados en la revista de la universidad, una revista científica de la UPS, ¿sí? Por ejemplo, creo que este es el anterior editorial. Por ejemplo, miren, en el anterior editorial se presentó, por ejemplo, creo que estaban 2 proyectos. Por ejemplo, miren, el de detección de mascarillas, que fue hace un año, se lo publicó, que era de esta asignatura misma. Y bueno, no esta simulación electrónica en el profesor Galvez 22, bueno, es de sistemas digitales, ¿no? Pero, por ejemplo, el semestre pasado se eligió unos cuatro proyectos para enviar a publicar los mejores, ¿no? No es de que es calificado esto, es un extra, es como algo, por ejemplo, que ustedes tengan una publicación es sumamente bueno para su carpeta y sumamente bueno para que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a llegar a hacer una tesis o algún tipo, o con alguno de los profesores, le digan, mire, ingeniero, yo he publicado, por ejemplo, en esta revista, el profesor se interesa porque por lo menos sabe narrar bien. Sí, es muy bueno. Miren, por ejemplo, en esta revista les dan, por ejemplo, bueno, o sea, dejémoslo. En esta parte de instrucciones, les da, por ejemplo, una guía de cómo hacer un artículo científico, ¿no? Entonces, esta guía es para que ustedes tengan un formato en el cual, cómo presentar un informe muy específico, muy resumido. Aquí no es de que ustedes tienen que poner un montón de bla bla o llenarle de información. ¿Por qué? Porque no pueden, porque máximo son 8 hojas, máximo 10 hojas. No pueden poner más información de eso. Entonces, algo muy puntual. Para ello, ustedes tienen que saber cómo ir narrarlo bien, ¿sí? Yo, en estas semanas, tal vez en la semana siguiente, les dé una hora, si fuera del horario, les diré, bueno, chicos, los que quieran aprender cómo hacer el artículo científico y cómo hacer investigación, yo les aperturo una hora para poder explicarles cómo se investiga. Porque es sumamente necesario esto, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer una tesis, o sea, por ejemplo, hay muchos estudiantes que llegan a hacer una tesis y no saben ni siquiera cómo investigar. O sea, por ejemplo, si comienzan a narran en copy-paste, o sea, totalmente full plagio. Entonces no es así, las cosas no son así. Deben hacer trabajos, como les dije, ustedes no son netamente, o sea, considerados como estudiantes, ustedes están capacitándose para ser profesionales, no para ser estudiantes. O sea, no hay una carrera como para que si me gradué de estudiante, eso no hay. Ustedes se gradúan de profesionales, ustedes se gradúan para ser un ingeniero, no para ser un estudiante. Sí, lógico. ¿Sí? Entonces deben presentar trabajos de alto nivel. ¿Sí? Entonces para ello, aquí está una guía, ustedes pueden revisar, aquí está la página del INSID, de la UPSE, que es el Centro de Investigación de la universidad, para que puedan, por ejemplo, ver, por ejemplo, una guía, hay un manual, bueno, por manual para envíos, pero eso no hay que ver. La guía es lo más esencial. Igual, por ejemplo, si ustedes buscan también cómo realizar algún tipo de artículo científico, también pueden hacer una guía para que puedan tenerlo y presentar muy bien su trabajo. ¿Sí? Presentarlo muy bien. Entonces, este de aquí va a un formato TEX, perdón, un formato DOCS. Algo muy resumido, con resultados muy específicos, con criterios muy puntuales, ¿sí? Para que ustedes sepan, por ejemplo, cómo investigar y cómo presentar un muy buen trabajo. De ahí, lógicamente, tienen que integrar, por ejemplo, todos los archivos que ustedes hayan desarrollado. Por ejemplo, si hicieron algún tipo de CAD, puede ser, por ejemplo, para Proteus, tal vez hicieron algún CAD en SolidWorks, o tal vez hicieron algún tipo de... ¿Qué me refiero con SolidWorks? Tal vez, no sé, estoy hablándoles en chino. Sí saben que es un SolidWorks, ¿no? Sí.
Un SolidWorks es que es el sistema para poder realizar piezas. ¿Sí? No solamente un SolidWorks, por ejemplo, puede ser para poder hacer, yo qué sé, un Arduino. ¿Ya? Por ejemplo, hay placas para poder en SolidWorks, un Arduino. Placas para poder, por ejemplo, miren, un servomotor. Y así hay un montón de cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí está un shield, en el cual, por ejemplo, va el Arduino, se echa en un SolidWorks, ¿no? Entonces, y así por el estilo. Pueden presentar un muy buen trabajo, realizarlo en SolidWorks para la presentación. Pueden presentar, no es obligado, sino para que ustedes tengan un plus, ¿no? Entonces, programas, por ejemplo, para ya ir un poco inmiscuyendo, programas que ustedes pueden realizar para procesamiento, para la parte de procesamiento, ¿sí? Pues pueden realizarlo en MATLAB, ¿sí? Pueden realizar cualquier tipo de programa en MATLAB o en Python. ¿Sí? Yo les recomendaría usar Python, les recomiendo, mejor de hecho, usar Python porque hay mayor cantidad de información en Python que en MATLAB. Y es mucho más fácil programar en Python que en MATLAB. ¿Por qué? Porque hay mucha mayor información, hay muchos códigos abiertos, hay mucha gente que ha alimentado este código abierto, ¿sí? Así que hay muchas librerías, es mucho más sencillo poder desarrollar cualquier tipo, por ejemplo, conteo de vehículos, por ejemplo. Conteo de vehículos, por ejemplo. Entonces, miren, o sea, hay mucha información que ustedes pueden realizar, por ejemplo. Yo qué sé, de detección de un gato. O sea, hay infinidad de proyectos para poder realizarlo, ¿sí? Así que es cuestión de ustedes, ¿no? Por ejemplo, esto es un poco más, como les decía, bueno, permite un poco más a los de telecomunicaciones porque ellos procesan información de este modo, pero si ustedes, por ejemplo, me dicen, mire, ingeniero, el equipo, por ejemplo, me compré un Raspbian. Entonces me compré un Raspbian, por ejemplo, para poder, yo qué sé, implementarlo. ¿Sí? Un Raspbian, una pequeña cámara del Raspbian, para poder hacer algún proceso. Por ejemplo, yo que sé, un Raspbian seguidor de línea, por ejemplo. Sí. Sí. Por ejemplo, bueno, pero tremendo carro para poder ser un seguidor de línea. Pero bueno, ya solo para darles la idea, ¿no? Por ejemplo, hacer un seguidor de línea con cámara, se lo puede hacer. O sea, es según como ustedes quieran realizarlo, ¿sí? Y eso por el estilo. Hay un montón, por ejemplo, aplicado, por ejemplo, pueden aplicar para tipo resolver algún tipo de problemáticas de personas que son discapacitadas. También es muy bueno, son proyectos muy relevantes. ¿Sí? Problemas que tengan en la sociedad, que ustedes quieran, por ejemplo, implementar tal vez algún proyecto que de aquí salga para su tesis. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, es todo un libre albedrío como ustedes lo quieran realizar. ¿Sí? Igual yo sabré, por ejemplo, yo sé que un proyecto es fácil, yo sé que otro proyecto es difícil, yo lo sé. Entonces, si por ejemplo resuelven un problema que es muy complicado y lo logran hacer, o sea, tendrán una muy buena nota. Si hacen un proyecto, o sea, que no es mera nada, yo sé cuando un proyecto, o sea, no es mera más de una noche, no es mera más de unos 2, 3 días, o sea, no tienen nada de interés, o sea, terrible, ¿no? Dígame, Samuel. Eh, ¿Cómo? si optamos por hacer algún procesamiento, por ejemplo, en MATLAB, Ya. podríamos para el segundo parcial hacer el mismo proyecto orientado, por ejemplo, a Python. Sí, sí, varios de sus colegas, por ejemplo, el primer proyecto lo hicieron de conocimiento, por ejemplo, de voz en MATLAB y el segundo parcial lo hicieron en Python.
Sí, también, eso hicieron también el semestre pasado, algunos proyectos que hacían, por ejemplo, detección en MATLAB y de ahí lo hacían en Python. Entonces, tranquilamente, un muy buen artículo puede salir de eso en comparativa de dos sistemas. Ajá. Sí, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero lógicamente recuerden que al finalizar estos 2 meses, o sea, el primer parcial, el proyecto no es de que es un proyecto que, eh, por ejemplo, lo termino de hacer en el segundo parcial, no nada que ver. Es un proyecto que ustedes lo terminan en el primer parcial. O sea, el primer parcial ya debe estar funcionando, deben tener un informe, deben tener todo. Por eso es que ya deben trabajar ya. Yo todas las semanas, si es que en tal caso tengo un cuarto de hora, o 15 minutos, 20 minutos, les diré, a ver, para que ustedes puedan eh, despejar sus dudas, ¿no? Eso es muy importante. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Tengan alguna duda? No sé, su proyecto. Y consúltenme, por ejemplo, pueden escribirme por interno, envíen, ingeniero, disculpe, tengo esta idea. Me pueden enviar tal vez un minuto de video, unos 2 minutos de video tal vez de lo que hayan ustedes investigado, buscado, unos 20 segundos a un minuto, por ejemplo, de un audio diciéndome qué es lo que tienen propuesto. O sea, pero no me envíen tampoco 9 minutos, 5 minutos de audio, así medio terrible, como por ejemplo, tener que, bueno, eso no hay ningún problema, pero es un poquito como que 5 minutos de audio es complicado. En tal caso, pueden enviarme muy en concreto qué es lo que necesitan hacer. Y si en tal caso, pues podemos abrir una sesión y todo por el sentido, o en la siguiente clase me consultan, así por ejemplo como lo que están haciendo ahora. Y así, hay muchos proyectos que ustedes podrían realizar, ¿sí? Eh, con respecto, bueno, al último también hay un documento de capturas del desarrollo, porque lógicamente no entra aquí. O sea, por ejemplo, poner por ejemplo, si hicieron un SolidWorks de su equipo, o sea, poner toda la estructura de SolidWorks, que son varias imágenes, dentro de un artículo científico, no. Tal vez solamente ya la parte final, nada más. Pero de ahí, por ejemplo, como yo lo fui desarrollando, todo lo que ustedes van desarrollando debe ir aquí, en un Word, con las simulaciones, cálculos, parámetros, datasets, datasheets de todos los equipos que les vaya a servir, ¿no? Sí. Eso, señores, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si tienen preguntas, me pueden enviar un mensaje, me dicen, ingeniero, estoy pensando hacer esto, ¿le parece está bien, está mal? No hay problema, estaré para poder solventarlos, ¿ya? Lo que sí, trabajen desde ya, no lo dejen para el último, porque si ustedes lo dejan para el último, yo me doy cuenta clarito que un proyecto lo hicieron en el fin de semana pasado. Y porque ustedes deben ir entregando avances. Cada semana deberían estarme diciendo, por ejemplo, cada semana me podrían estar enviando un pequeño video de unos 2 minutos. Mire, ingeniero, estamos trabajando en esta ya muy bien. ¿Por qué? Porque al final yo veo el chat, inclusive. Yo veo el chat con la persona que estoy revisando el proyecto. Y, por ejemplo, si es una persona que tranquilamente, sí me acuerdo de ley, que esta persona me estaba enviando a cada momento avances, ¿sí? Y lógicamente tendrá un porcentaje, porque los avances tienen 25% de la nota. Entonces, eso es muy importante que lo tienen que tener en consideración. Lo que califico es el artículo científico, califico el Word donde está todo ubicado.
califico la funcionalidad de su proyecto y califico el avance. Esos 4. 25, 25, 25, 25. ¿Sí? Avance, califico el documento en Word donde están sus simulaciones, todos sus detalles, sus datasheets, todos los parámetros. Califico la funcionalidad de su proyecto, que funcione, ¿verdad? Y califico bueno, se me fue a ver avances. El artículo científico. Entonces serían 25, 25, 25. Cada uno son 100. Eso, señores, sí. Con cualquier tipo de situación me la están comentando. Nos vemos el día viernes para que me puedan ir diciendo cada uno de sus proyectos. Pueden tomarse el resto del tiempo que tenemos en este momento para que se vayan agrupando y todo por el sentido. ¿Sí? Eso, señores. Sí. Cualquier cosa. Estaremos conversando. Por ejemplo, si quieren resolverlo en Python, háganlo, porque Python pesa menos que el MATLAB. Si el MATLAB 2021 creo que pesa ya como 40 gigas. O sea, y el Python no pesa nada. Así que también por ahí, por ejemplo, pueden ir eligiendo software que ya son más nuevos, ¿no? Listo, listo, señores. Entonces, cuídense mucho, que pasen bien. Nos vemos el día viernes, ¿sí? Un gusto tenerlo nuevamente. Que pasen bien. Hasta luego, señores. Listo, ingeniero, muchas gracias. Igual.